Perfecto. Entonces, hoy día vamos a ver leyes de velocidad y estequiometría. Muy bien, perfecto. Entramos a nuestro tercer tema. Leyes de velocidad y estequiometría. Ahora, la pregunta que quizás nosotros debemos hacernos es, ¿por qué? A ver, segundo. ¿Alguien quiere ingresar? Perfecto, ahí está. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué estudiar las leyes de velocidad, no? Y esto es muy importante, Ahora, todos recuerdan del tema anterior en el cual nosotros revisamos que eh, calculábamos justamente los volúmenes de cada reactor mediante la utilización de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones ya sea para un reactor PFR, para un reactor CSTR, para un reactor batch. Quizás se nos hacía más fácil el reactor CSTR porque el cálculo del volumen dependía exclusivamente de la parte algebraica. Muy bien, además también ustedes vieron u observaron que estas ecuaciones dependían tanto de o estaban en función de la velocidad de reacción como también de la conversión. Es más, nosotros vimos justamente las representaciones gráficas de estas ecuaciones que estaban justamente en relación a la velocidad de reacción, es decir, el menos RA sub índice A, menos R sub índice A y la conversión, ¿no? Ahora, nosotros habíamos visto estas gráficas de manera directa, pero te cuento que esto es muy raro. Es muy raro que nosotros encontremos así de manera directa dichas gráficas. Entonces, vamos a caer en un problema que nos indique lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos este tipo de relación que existe entre la velocidad de reacción y la conversión? Porque vimos que para estos problemas se nos daba de manera directa, pero ¿qué pasa si no los tienes, no? Ah, entonces, bajo esa premisa podemos quizás aplicar conceptos teóricos como son los que vamos a ir viendo el día de hoy, o también por ahí tomar estos cambios de la conversión respecto a la velocidad de reacción mediante un estudio en laboratorio y que nos permita justamente obtener datos experimentales, ¿no? Que son tal y como nosotros los hemos venido trabajando hasta el momento. Ahora, pero el día de hoy vamos a basarnos justamente en el trabajo de conceptos teóricos. Por lo tanto, una vez que nosotros ya obtengamos dichos datos, entonces vamos a poder continuar trabajando tal y como lo hicimos en el capítulo 2, es decir, en la obtención de un volumen de algún tipo de reactor. Los tres reactores más conocidos que hemos trabajado, disculpen, los dos principales que se han tocado en el curso son el volumen PFR y el volumen del reactor CSTR. Los de flujo continuo. Entonces su trabajo ya se hace más fácil porque ya es interpretarlo tal como nosotros lo hemos venido observando hasta este momento, ¿no? Entonces, ya el dimensionamiento se va a realizar bajo la utilización de estas mismas ecuaciones. Pero sin duda, nuestra pregunta tan importante y que quizás nos lleva a ese interrogante es justamente cómo trabajar ahora si quizás no contamos con esos datos de velocidad de reacción respecto a la conversión, ¿no? Perfecto. Entonces, bajo eso vamos a descubrir lo siguiente. La velocidad de reacción va a depender de la concentración, principalmente de la concentración de los reactantes, y a la vez sabemos que la concentración depende de los flujos como también de la conversión. Perfecto, antes de pasar a lo que vamos a ver, quiero recalcar algo muy importante. Tal como ustedes pueden ver, hoy día se van a tocar dos capítulos en uno. Bueno, en sí el libro los asocia en un solo capítulo, pero te cuento que este capítulo incluye una parte 1 y una parte 2, que son leyes de velocidad y estequiometría. Leyes de velocidad es lo primero que vamos a ver y luego vamos a ver la parte de estequiometría. Por ahí, si recuerdas algún término de estequiometría que llevaste en balance de materia, perfecto, es muy útil, no te preocupes, te va a servir bastante el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a sumergirnos ya de lleno a la introducción a la ley de velocidad. Para eso vamos a definir ciertos conceptos muy básicos que van a ser para nosotros muy importantes en el análisis de este capítulo. Primero, definiciones básicas. Lo primero, reacción homogénea. ¿A qué ustedes creen que nosotros le llamamos reacción homogénea? A ver, ¿alguien sabe? ¿A qué nosotros le llamamos reacción homogénea? ¿Alguien? Reacción homogénea. ¿A qué nosotros llamamos o señalamos como reacción homogénea? Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces nosotros
señalamos o hablamos de reacciones de carácter homogéneo cuando nosotros representamos reacciones que se dan en una fase. Bueno, creo que todos entenderían esto sin ningún tipo de dificultad. Mientras que cuando hablamos de reacción heterogénea, hablamos de la participación de más de una fase, ¿no? Esto generalmente lo asociamos justamente a la reacción que existe entre un fluido cuando se pone en contacto con la superficie de un catalizador. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Entonces son conceptos que ustedes deben de reconocer y que van a ser muy importantes, como son reacción homogénea y reacción heterogénea. Otro concepto muy importante también es llamada reacción irreversible y también reacción reversible. ¿A qué nosotros le llamamos reacción irreversible? Es cuando nosotros tenemos en cuenta que la reacción va a ocurrir en una sola dirección, es decir, digamos que a partir de A se está formando B, pero no podríamos decir que a partir de B se está formando A. Es decir, la reacción química solo se da en una sola dirección, de A, que es mi reactivo, para formarme B, que es mi producto. Eso es una reacción irreversible. Mientras que cuando nosotros hablamos de una reacción reversible, la reacción química se da en ambas direcciones, es decir, A forma B, pero a la vez B te forma A. Ah, mira, es decir, en un primer momento vemos que A se comporta como un reactivo, pero posteriormente A se comporta como un producto, porque como tú puedes observar, en este caso estamos hablando de una reacción que ocurre en ambas direcciones, ¿no? Esas reacciones generalmente ustedes las han asociado a un equilibrio químico. ¿Recuerdan, por favor? ¿Lo habrán visto alguna vez en fisicoquímica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Equilibrio químico, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, creo que son conceptos que nosotros debemos conocer y espero que te hayan quedado claro. Por favor, me indican, ¿quedó claro esos conceptos? Por favor, reacción homogénea, heterogénea, irreversible, reversible. Muy fácil y muy rápido de entender. Muy bien, perfecto. Perfecto. Ahora vayamos a ver el término velocidad de reacción relativa. Para eso nosotros primero vamos a tener la siguiente reacción química en la cual ustedes saben que las letras minúsculas me representan los coeficientes estequiométricos de cada sustancia y mi reacción química, mientras que los componentes que están señalados con letras mayúsculas me representan justamente las sustancias. Ahora, ya habíamos indicado que a lo largo de este curso se va a trabajar principalmente con un reactivo limitante, ¿no? ¿Recuerdan eso, por favor? Recuerdan que habíamos dicho que por lo general en este curso se trabajaba con un reactivo limitante, por lo cual nosotros lo que hacíamos era tratar de representar todas las cantidades de otros componentes, es decir, de otros componentes que participan en esta reacción química en relación a dicho componente. Para lo cual yo voy a tener lo siguiente, mira, nosotros tenemos esta siguiente reacción química y yo lo voy a dividir todo entre A minúscula. Perfecto, y lo que obtenemos es lo siguiente, ¿no? Bajo la premisa de que A va a ser mi reactivo limitante, al dividirlo todo entre A minúscula vamos a obtener la misma reacción química, pero todos los componentes van a estar en relación ya sea a su consumo o ya sea a su generación respecto a una mol de A. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? Porque acá solo te quedó uno, ¿no? Claro, si tú divides A entre A, solamente te queda uno, por lo tanto, todas las cantidades que se consumen o que se generan están representadas respecto a una mol de A que vendría a ser una mol de mi reactivo limitante. ¿Estamos ahí de acuerdo? Por favor, me indica Jesús. Jesús Daniel, por favor. Carla, Eduardo, ¿estamos de acuerdo? Adriana, Scarlett, perfecto. Fabricio, muy bien. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir justamente relacionar componente por componente, pero por cada molde mi reactivo limitante. En pocas palabras, podemos decir lo siguiente, ¿no? Se reacciona una molde A, entonces aparecen CA moles de C, ¿no? Aquí está, C entra, CA moles de C. O lo mismo que se podría decir es que por cada molde A que reacciona, entonces desaparecen BA moles de B. Ahí está, muy bien, muy bien. Por lo tanto, estamos hablando de que existe una relación entre la velocidad de reacción de A respecto a la velocidad de producción. Muy bien. Y eso es muy importante porque nos va a dar una idea también de la relación que existe justamente en dichas velocidades de reacción, ¿no? Cuando nosotros, bajo esa premisa, podemos llegar a la siguiente conclusión, que las velocidades de reacción están en relación a las velocidades de producción. Ya sabemos que acá las velocidades de reacción, estamos hablando de los reactivos, y las velocidades de producción respecto a los productos estarían en relación a los coeficientes estequiométricos. En pocas palabras, si nosotros tendríamos dicha reacción química donde
el óxido nitroso está reaccionando con el oxígeno para formarme el dióxido de nitrógeno. Entonces, si nosotros quisiéramos relacionar justamente la velocidad de reacción con la velocidad de producción de dichos componentes que participan de mi reacción química, tendríamos de manera muy fácil, mira, velocidad de reacción del óxido nitroso y utilizamos el coeficiente estequiométrico, -2, lo mismo para el oxígeno, -1, mientras que para el dióxido de nitrógeno sería +2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no, por favor. Me indican, a ver, muy bien, Darling, los demás, Jesús, Darling, Yomaira, todo bien, Scarlett, Génesis, Carla, Eduardo, Fabricio, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, esto va a ser muy importante y nos va a orientar posteriormente, ¿no? Miren acá un pequeño ejemplo. Si tenemos que hay 4 gramos mol por segundo de óxido de nitrógeno que se está formando, y por ahí quisiéramos relacionarlo con el óxido nitroso, entonces solamente sería relacionar dichos términos, ¿no? El término de acá con el término de acá, es decir, -2 y acá +2. Ponerlo todo en relación a lo que nosotros deseamos obtener. Perfecto, pasamos este -2 acá y acuérdense que el otro valor se conoce, se reemplaza y tendríamos este valor, ¿no? Negativo. Pero tú sabes que la velocidad de reacción para un reactivo, por la literatura que hemos venido trabajando, se representa con un negativo hacia adelante, por lo cual sería, en este caso, si lo dejamos así, sería una velocidad de formación, ¿no? Porque ustedes pueden observar que el signo negativo no se encuentra delante de esta velocidad de reacción. Muy bien, por lo cual, bajo la literatura que nosotros nos hemos venido acostumbrando y trabajando, y que se trabaja en los libros de reactores, conviene justamente representarlo de esta siguiente forma, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de la velocidad de reacción o velocidad de desaparición y ya no una velocidad de formación. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es justamente la relación que se puede tener de la velocidad de reacción respecto a los coeficientes estequiométricos con los que trabajamos en una reacción química, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a ley de velocidad de reacción. Muy bien, nosotros podemos indicar que muchas reacciones químicas se pueden representar mediante la siguiente forma. Ojo, solo estoy representándolo de manera general, donde dos reactivos A y B me forman X productos, ¿no? Quiero representar, profesor, pero ahí no está poniendo los productos. Es que tal como lo habíamos indicado, habíamos señalado que estos dependen principalmente de qué pasa con la concentración de los reactivos, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, habíamos indicado que la velocidad de reacción depende de distintas consideraciones que se debía de tomar en cuenta, pero principalmente si nosotros queríamos representar la velocidad de reacción, se iba a representar de esta forma. Que la velocidad la velocidad de reacción estaba en relación a una constante que va a estar en función de la temperatura, pero también de la concentración de dichos reactivos. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿eso siempre se va a dar? No, es lo que más se tiende a representar, pero también hay casos en los cuales la velocidad de reacción tiene que ver en cierta medida con la parte de los productos, pero estos son casos muy, pero muy aislados, por lo cual nosotros a lo largo de este capítulo vamos a trabajar justamente en relación a lo que nosotros estamos planteando en el momento de ahora. Ahora, tal como te puedo indicar, la velocidad de reacción justamente va a depender de la concentración de los reactivos. Ahora, tú no vais a pensar que solamente es concentración A y concentración B, no tal como acá te lo estoy planteando, porque acá estoy indicando que es una función, no puede ser una concentración de A al cuadrado, concentración de A al cubo o concentración de B al cuadrado. Muy bien, lo que quiero que entiendas es que en este caso lo que te quiero decir es que la velocidad de reacción va a depender justamente de una constante y también de las concentraciones de dichos reactivos, ¿no? Entonces, quiero indicarte que K es una función de la temperatura y hay una ecuación muy famosa justamente que interpreta dicho valor, llamada la ecuación de Arrhenius, que hoy día también la vamos a revisar. Entonces, vamos justamente a dar inicio a lo que estábamos indicando, ¿no? Ahí hablamos de que concentración A y concentración B no es otra cosa que la concentración de los reactivos. Y si tú observas, no hay concentración de productos involucrados. Vuelvo y te repito, no es que no exista, una velocidad de reacción que pueda depender de la concentración de los productos. O sea, existe, pero son casos muy aislados, por lo cual nosotros nos vamos a dirigir a trabajar con el caso más general, ¿no? Caso general. Perfecto.
Perfecto. Y a esto se le conoce justamente, a esta representación que yo te acabo de representar, se le conoce como la ley de velocidad. Muy bien, la ley de velocidad. Ahora, esta ley de velocidad también se puede representar mediante un modelo llamado modelo ley de potencias. Mira, modelo de ley de potencias. Entonces, este modelo de ley de potencia me podría decir lo siguiente. Miren, cuando nosotros tenemos una reacción de A más B para formarme productos, la ley de potencias me indicaría justamente lo siguiente, que la velocidad de reacción dependería ya de la constante y de una concentración elevada a dicha potencia. Es ahí justamente donde viene dicho nombre, ¿no? Ahora, muchas veces estas potencias son iguales a los coeficientes estequiométricos que acompañan a la sustancia de los reactivos, pero no siempre tiene que ser así. Es más, muchas de las reacciones que conocemos, se alejan de dicha consideración. Entonces ahí justamente va a venir una separación entre lo que nosotros llamamos como reacciones elementales y reacciones no elementales. Pero esto que ustedes están observando, no se olviden que es llamada la ley de velocidad de reacción respecto a la ley de potencia. Y esto es muy importante porque cuando nosotros justamente trabajábamos nuestro simulador Aspen Plus, nos decía la ley de potencia en dicha reacción química se trabaja bajo esta consideración. Perfecto, ya sabes más o menos a qué es lo que se refiere y tú ya no te encuentras con con ese tipo de dificultad de dicho concepto, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, bajo esto podemos indicar que la ley de velocidad basada en esta ley de potencia depende justamente de la concentración de las especies que están reaccionando, ya sabes, concentración de A como concentración de B, como también de la elevación que tienen respecto a cierta potencia, ¿no? Ahorita vamos a hablar vamos a hablar más claro sobre A y B. Perfecto. Muy bien. Otro concepto que se va a tocar respecto a esto es el orden de reacción. Esto se refiere netamente a las potencias que se plantean en la ecuación. Muy bien. Y acá cala un concepto llamado orden general de reacción, que justamente me va a indicar qué tipo de orden tiene dicha reacción, ¿no? En la cual nosotros lo único que vamos a hacer es sumar los coeficientes que participan de estas concentraciones para determinar el orden general de la reacción. Un ejemplo, miren. A partir de A más B se está formando productos, por lo cual yo puedo indicar lo siguiente. Si yo tengo un orden 0, entonces mi reacción química de manera general se podría plantear de la siguiente forma. Ahora, tú me dirás, profesor, pero acá yo no veo concentración. Ya, digamos que tú tienes concentración de A. Concentración de A, para que acá no exista nada, es decir, para que esto sea 1, tú sabes que la concentración de ¿a qué valor tiene que estar elevado, por favor? ¿A qué valor? Para que este valor sea 1, ¿me indicas? Para que acá no exista nada y sabemos que seguiría solamente 1, ¿a qué valor tendría que estar elevado esta concentración de A para que dicho valor sea 1? Por favor, me indican. ¿A qué? ¿A qué? A ver, ¿qué número? Perfecto, ¿no? Muy bien, a 0, perfecto, perfecto. Muy bien, ustedes saben que para que un número elevado a una potencia sea 1, este tiene que estar elevado a 0. Por lo cual nosotros indicamos que el orden es de 0. Mientras que si nosotros podemos plantear que tenemos un orden 1, entonces mi velocidad de reacción quedaría representada mediante la siguiente forma. Ojo, yo te estoy planteando acá de manera general, ¿ah? Perfecto, tú ves acá que, que esta velocidad de reacción depende solamente de la concentración de A y la potencia de esta concentración de A, estamos todos de acuerdo que sería 1. Por lo tanto, el orden de reacción sería igual a 1. Claro, claro, por favor, Alison, Nayeli, Alexa, Darling, por favor, Scarlett, me indicas, Ariana, Jesús, Jesús Daniel, Jesús Zárate, por favor, avísame, Fabricio, listo. Lo mismo si tenemos un orden 2, mira, digamos que ahora mi velocidad de reacción depende de las concentraciones de ambos casos, pero tú sabes que los coeficientes, las potencias de ambos casos son 1, 1, por lo cual la suma de ambos me vale 2 y el orden de reacción sería de 2. Mientras que para un orden 3 tendríamos la representación de manera general. Ojo, estoy representando de carácter general, ¿ah? De carácter general. Muy bien, entonces acá tendríamos la suma de potencias. 1 más 2 me vale 3, entonces tendríamos una orden de grado 3. Ahora, quiero recalcarte algo que es muy importante, que la mayoría de reacciones químicas se encuentran evaluadas justamente en los casos de orden 0, orden 1 u orden 2. El caso de orden 3 u orden 4 son casos muy, pero muy aislados que va a ser muy difícil que se toque en el curso. ¿Por qué? Porque al ser muy
el conjunto de reacciones químicas que se acogen a dicho orden, al ser muy pequeño, su análisis también a la vez se hace mucho más complejo. Muy bien, esto te lo nombro porque va a ser importante en lo que deseamos analizar. Muy bien, otra cosa que también quiero recalcarte acá es que tal como puedes observar, los valores de K van a variar justamente dependiendo el tipo de orden con el cual trabajamos, ¿no? Muy bien. A ver, un segundo, un compañero quiere ingresar. Perfecto. Perfecto. Entonces no se olviden cómo es que se puede terminar el orden de reacción. Claro, por favor, suma de potencias. Repito, las concentraciones. Jesús, Darling, por favor, me indica Jesús Zárate, Jesús Daniel, Fabricio, Génesis, Scarlett, Yomaira. Muy bien. Eduardo. Claro, claro. Muy bien, perfecto, muy bien. Alexandra, ¿qué pasó? Ah, supongo que quisiste levantar la mano, ¿no? Y ahí te está cargando de esa forma. Muy bien. Perfecto. Entonces no se olviden de orden de reacción. Ahora, habíamos indicado anteriormente que a muchas veces las potencias son iguales a la estequiometría de nuestra reacción química. Entonces, entremos de lleno a ver lo que es ley de velocidad elemental. ¿A qué nosotros le llamamos ley de velocidad elemental? Porque esto va a ser muy importante. Te cuento que este es un caso muy especial de la ley de la velocidad de los modelos de potencia. Sí, es un caso muy especial. Te cuento que lo que vamos a ver justamente va a ser un caso muy particular en el cual lo podríamos explicar de manera más clara mediante lo siguiente. Mira, si nosotros tenemos una reacción química en la cual A más B me forma productos, ya saben acá que los coeficientes estequiométricos de A y B son A y B minúscula, valga la redundancia. Entonces, la ley de velocidad de este modelo de potencia se va a ajustar a la siguiente consideración que ustedes pueden ver acá. Ahora, ¿qué particularidad logras ver acá? A ver, ¿alguien? ¿Alguna particularidad, por favor? ¿Alguien? Por favor. Yomaira, ¿alguna particularidad que veamos de esta velocidad de reacción respecto a la reacción química que tengamos? ¿Alguien ha notado algún tipo de particularidad que se pueda tener? Muy bien, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Muy bien, perfecto. Los exponentes justamente guardan una relación directa respecto a los coeficientes estequiométricos, ¿no? Perfecto. Las potencias justamente son iguales a los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción química. Claro que sí. Mira, acá ves concentración elevado a la A, coeficiente estequiométrico A. Concentración de B elevado a la B, coeficiente estequiométrico de B. Por favor, me indican si todos lograron observar esa particularidad. Me indican, por favor, Jesús, Daniel, Scarlett, Génesis, ¿estamos de acuerdo? Adriana, Alison, Carla, muy bien. Nayeli, perfecto. Melanie, Kelly, muy bien. Entonces, creo que todos pudieron observar dicha consideración, ¿no? Entonces, te cuento que esto es lo que nosotros le llamamos ley de velocidad elemental, en la cual justamente dichas potencias coinciden con los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción química. Muy bien, a ver, vamos a ver un ejemplito. Tenemos ejemplos, disculpen. A para formarme B, A más 2B para formarme 3C, y un medio de A más 1 de B más C me está dando un cuarto de D más 5 veces F. Perfecto, ustedes saben que yo les voy a hacer la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las leyes de velocidad elemental? Y ustedes saben que la ley de velocidad elemental se ajusta a dicha consideración que acabo de representar. A ver, voy a llamar uno por uno. A ver, empezamos con Darling. Darling, tu micro, repito. Saludos, profe. Saludos, Darling. ¿Cómo sería para el primer caso? Para el primer caso sería que la constante o la concentración de A elevado a 1. Muy bien, perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Por favor, me indican. Todos. Secundan lo que dice su compañero. Repito. Muy bien, perfecto. Eduardo, por favor, el segundo caso. Buenas noches, Buenas Inge. noches. Sería constante por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Muy bien, perfecto. Me indican todos. Coinciden con Eduardo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Fabricio, tu micro, por favor. Hola, buenas. Fabricio, buenas noches. El tercer caso.
La constante cinética, concentración de A elevado a la 1/2 por la concentración de B por la concentración de C. Perfecto. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Me indican sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Creo que esto es bastante fácil y creo que todos debieron haberlo entendido sin ningún tipo de problema. Ahora, quiero recalcar algunas cositas acerca de esta ley de velocidad elemental. Primero, esto que nosotros estamos señalando se va a tener que realizar, se va a tener que analizar mediante observación. Uno no puede asumir que se trata de una ley de velocidad de manera directa, en el caso de que tengamos una reacción, si no lo has probado en laboratorio. Ah, profesor, entonces yo no puedo asumir directamente que se trata de una ley de velocidad de un problema, al menos que te lo diga. Ojo, al menos que te lo diga, tú no puedes asumir que se trata de una ley de velocidad elemental, por favor. Y justamente esto se tiene que comprobar de manera más clara cuando nosotros trabajemos en laboratorio, ¿no? Por ahí también quizás puedes consultar alguna base de datos de reacciones comunes y saber si se trata de una ley de velocidad elemental. Pero así de manera directa tú no puedes decir, ah, dicha reacción se trata de una ley de velocidad elemental. Por favor, esto va a ser muy, pero muy importante. Un segundo, por favor. Nuestro compañero quiere ingresar. Muy bien, perfecto. Entonces, a lo que voy es que tú no puedes decir de manera directa, ver una reacción química y decirme, ah, profesor, esa se ajusta a la ley de velocidad elemental. No, 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 no. Esto se tiene que hacer mediante un trabajo arduo de laboratorio para que tú puedas establecer dicha consideración o por ahí guiarte de alguna base de datos de reacciones comunes, ¿no? Ahora, pero como te dije, muchas reacciones químicas se alejan de esta consideración, entonces ya no podríamos hablar de una ley de velocidad elemental. Muy bien, entonces cuando tengamos reacciones químicas que no siguen dicho patrón, a estas las llamaremos o que están dentro del conjunto de ley de velocidad no elemental. Profesor, qué fácil, ¿no? Velocidad elemental, listo. Y el otro caso, no elemental. Muy bien, digamos, tenemos un ejemplo acá donde la velocidad de reacción sigue un patrón totalmente diferente a lo que nosotros acabamos de ver anteriormente. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, me indican. Claro que sí. Entonces, para este caso, nosotros no podríamos decir que se trata de una ley de velocidad elemental. Y te cuento que hay un grupo muy amplio que se aleja de dicha consideración. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de ley de velocidad no elemental. Son aquellas o son en gran cantidad reacciones que no siguen la ley de velocidad elemental. En este caso vamos a hacer una descripción de carácter general, porque normalmente esto no incluye en un curso de reactores de ingeniería, pero sí por ahí se discutirá de manera de ingeniería de reactores, pero por ahí será un capítulo que se va a discutir más a lleno cuando veamos lo que es mecanismos de reacción. Perfecto, pero quiero que te quede muy claro en el concepto de ley de velocidad elemental con ley de velocidad no elemental. Por favor, ya posteriormente vamos a discutir más y lleno este siguiente caso en cuando veamos lo que es mecanismos de reacción, pero quiero que me digas si te quedó muy claro lo que es ley de velocidad elemental y no elemental. Por favor, me indican sí o no, sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Muy bien, Darlene. Los demás, Fabricio, Jesús Zárate, Jesús Daniel, muy bien. Eduardo, Génesis, Scarlett, Carla, un gusto tenerte, Scarlett, muy bien. Perfecto, Kelly, Nayeli, un gusto. Muy bien, Melanie. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, veamos esto de ley de velocidad no elemental de reacciones en equilibrio. Miren, en este capítulo hay algunas consideraciones que se va a tocar respecto a reacciones químicas de equilibrio. Ya sabemos que estas reacciones se ajustan a lo que habíamos indicado de reacciones reversibles. Entonces, cuando tengamos estas reacciones de equilibrio, podemos indicar lo siguiente, mira, la ley de velocidad de especie tiende a cero. ¿Y por qué? Porque hay cierta cantidad que se está formando, pero a la vez que se está consumiendo, ¿no? Habíamos indicado que se da el caso de reacciones en direcciones opuestas, es decir, una formación en un inicio un componente participa como reactivo, pero posteriormente también se establece como producto. Entonces, esto me permite indicar que la ley de velocidad de cada especie va a ser igual a cero. Entonces, esto se da justamente en los casos de equilibrio. Supongamos el siguiente caso. Supongamos que A
me forma B, pero a la vez que B me forma A. Entonces estás observando que hay justamente, hay un equilibrio en el cual justamente la reacción química se está dando en ambas direcciones, ¿no? Por lo cual la velocidad de reacción va a tender a cero porque hay una cantidad que se forma, pero a la vez la misma cantidad se está consumiendo. Por lo cual la velocidad de reacción nosotros podemos indicar que de cada especie va a ser igual a cero. Profesor, entonces, ¿cómo representamos? ¿Cómo representamos justamente las consideraciones que se pueda tener en estas reacciones químicas de equilibrio? Ah, mira, mira, mira. Quizás esta es familiarizado con estas ecuaciones, ¿no? Con estas ecuaciones. ¿Alguna vez las has visto, por favor? ¿Me indicas? ¿Sí o no? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de reacciones químicas de equilibrio, generalmente vamos a tener que plantear la parte termodinámica, ¿no? La parte termodinámica que se acomode a dicha representación a la cual nosotros hablamos de constante de equilibrio. Perfecto. A eso es que se va a ajustar, ¿no? Y tú puedes ver que ahí las concentraciones también de cada componente se encuentran en equilibrio, ¿no? Va a ser, creo que vamos a tener un ejemplo acerca de esto, pero igual no es un capítulo que se toca muy, a ver un segundo, no es un capítulo que se toca muy de lleno en el curso porque sabemos que estas reacciones de equilibrio están familiarizadas principalmente con la parte más ideal, ¿no? Más ideal. Perfecto, perfecto. Muy bien, pero ya sabes que en este caso su representación está más asociado a la parte termodinámica que a la que tiene que ver netamente con la velocidad de reacción. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, cuando nosotros representamos la ley de velocidad de reacción, hay algunos términos que todavía no nos han quedado claros, porque por ahí dijimos, profesor, constante, constante, profesor, pero usted no me habló nada de constante, profesor. Entonces ahí caemos en un problema, ¿no? Muy bien, entonces hablemos justamente de esta constante de velocidad de reacción a la cual nosotros le llamamos K minúscula. ¿Recuerdas, por favor? ¿La viste ahí? ¿Ahí la viste? ¿La viste? ¿En algún momento? La viste y nosotros le llamamos constante, constante, profesor. Ah, pero profesor, ¿de qué se trata? Mira, vayamos a especificar de lleno. Nosotros hemos analizado que la velocidad de reacción depende de algunas consideraciones que se tenían que tomar en cuenta, como cuáles, como las concentraciones de los reactivos, y que también estas concentraciones pueden aumentar respecto a ciertas potencias, a lo que nosotros le llamamos modelo de ley de potencias. Perfecto, perfecto. Pero también hay una constante que nosotros no hemos revisado aún, llamado la constante de velocidad, ¿no? La constante de velocidad. Entonces vamos a tener que analizar dicha constante, que tú puedes ubicarla en la reacción química, en la ley de velocidad de reacción mediante la letra K. Ahora sí, por favor, para dejarles claro de qué es lo que estamos hablando netamente. Ahora, te cuento que en sí no es una constante. Te cuento que en sí no es una constante porque depende de muchas consideraciones, entre ellas la temperatura, el tipo de reacción que se tenga, de la concentración de los reactivos, tal como vimos cuando analizamos la ley de velocidad elemental y te había indicado que la constante puede cambiar dependiendo del orden de velocidad o dependiendo del tipo de reactivos que se trabaja. Perfecto, lo mismo. Entonces, no podríamos hablar en sí de una constante porque depende de distintos factores, ¿no? Como es temperatura, tipo de reacción, reactivos y también del catalizador, aunque tú no creas. Y este va a ser un capítulo que se va a tocar en el curso de reactores heterogéneos, pero quiero recalcarte la importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene. Ahora, dado que nosotros vamos a trabajar con reactores isotérmicos para la primera parte del curso, entonces bajo esa premisa sí se podría tomar una consideración de que esa constante, esta sí va a ser una constante, ¿no? Porque el factor que influye principalmente en el valor de este es la temperatura respecto a los otros, por lo cual bajo la premisa que nosotros vamos a trabajar en primera instancia con reactores de carácter isotérmico, podemos indicar que sí se trata de una constante, pero quiero que te quede muy claro, en sí no es una constante porque depende de 4 factores principalmente: temperatura, tipo de reacción, reactivos y catalizador. Bajo la premisa que nosotros vamos a trabajar inicialmente con reactores isotérmicos, entonces ahí sí podríamos considerar que se trata de una constante. ¿Pero por qué? Porque, como te había indicado, el factor que tiene mayor influencia sobre este es la temperatura. ¿Claro? Hasta ahí, por favor, me indican. Claro, 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 por favor. Fabián, Jesús, por favor. Yomaira, me indicas. Eduardo, Darling, Génesis. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Hugo, ¿todo bien?
Muy bien. Entonces, quiero recalcarte esto, porque en sí no es que sea una constante, ¿eh? No es que sea una constante. Muy bien. Ahora, relacionar esta constante respecto a la temperatura se va a asociar de manera muy fácil mediante una ecuación muy conocida llamada la ecuación de Arrhenius. ¿Alguna vez la escuchaste, por favor? Te la presento, mira, conócela, perfecto. ¿Alguna vez la viste? Ah, mira, la estás viendo nuevamente. ¿Alguien la ha visto? Claro que sí, los que han llevado reactores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí la has visto, ¿no? Muy bien, la ecuación de Arrhenius. Ahora, hay términos muy importantes que quiero recalcar en esta ecuación de Arrhenius. Este de acá justamente me representa la constante a esta velocidad, a cierta temperatura T. Por ahí lo habrán conocido como factor de frecuencia, pero igual el libro Elementos de Ingeniería de Reacciones Químicas también te lo señala como factor preexponencial. ¿Por qué preexponencial? Porque está justamente antes de ¿no? Este exponencial que ustedes pueden observar con la letra E. Perfecto, por ahí si algún problema te pone que el factor preexponencial es tal, entonces tú ya sabes a qué te está hablando. ¿Está bien? Que no es otra cosa que el factor de frecuencia, que es el nombre más conocido que se utiliza. Claro, por favor, me indican, claro. Muy bien. Otro término, que es la operación matemática de exponencial, perfecto. Que es la energía de activación de dicha reacción específica. Ahora vamos a entrar a hablar de eso. Muy bien, perfecto. Y por ahí algún término más. Bueno, R sabemos que es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. Mucho cuidado, por favor, porque muchos problemas te pueden dar una temperatura en grados Celsius. Entonces no vayas a utilizar esa temperatura porque claramente te estoy indicando que se trata de una temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperaturas absolutas, ¿a qué nos referimos para ser más claro, por favor? ¿A qué? ¿A qué escalas? A ver, escríbanla, por favor. Hay dos. ¿Cuál? Muy bien, perfecto. Muy bien, Kelvin y ranking, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la ecuación de Arrhenius, ¿no? La que habíamos señalado en este caso. Ahora, su utilización, como tú puedes verla, es bastante simple, bastante fácil. Si nosotros quisiéramos analizar qué pasa con esta constante respecto a la temperatura, más o menos el comportamiento que se puede dar es el siguiente, donde quiero recalcarte acá algunas cositas. Si tú puedes observar, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el valor de la constante, y esto se debe principalmente a la teoría de la cinética, ¿no? Por ahí recuerdas esto de la teoría de la cinética, también la tocamos en transferencia de masa cuando hablábamos de difusión en gases, pero igual te indico que puedes repasarlo en tus apuntes acerca de esta teoría cinética, ¿no? Muy bien, ¿y esto por qué se da? Porque acuérdate que a más temperatura se va a dar justamente más colisiones, eh, y esto, cuando hablamos de más colisiones, a la vez hablamos de más reacciones químicas, ¿no? Por eso es que justamente se da este incremento, ¿no? Muy bien. No te olvides que en la teoría de colisiones teníamos lo siguiente, ¿no? Cuando existe una baja concentración, también a la vez derivaba en unas pocas colisiones, pero cuando teníamos una alta concentración también esto derivaba a más colisiones, ¿no? Por favor, te pido que revises tus notas de química porque esto es conceptos que tú debes de tener acerca de química general 1, pero igual te los traigo acá para que entiendas por qué es que la relación de la velocidad, la constante respecto a la temperatura y de dónde es que proviene, ¿no? Perfecto. Y los choques que se dan. Ahora, otro parámetro que ustedes pudieron observar en esta ley de Arrhenius, en esta ecuación de Arrhenius, disculpen, era justamente ese valor A, ¿no? A lo que nosotros llamamos factor preexponencial o también llamado factor de frecuencia. Bueno, vuelvo y te repito, el término de factor de frecuencia es el término que con más frecuencia he visto en los libros de reactores, pero igual también se le conoce como factor preexponencial. Muy bien, esta no es otra cosa que una relación entre la temperatura y el coeficiente de velocidad. Otra cosa que te quiero recalcar es que depende de la frecuencia con la cual colisionan las moléculas cuando hablamos de una concentración de 1 mol por litro. Perfecto.
Y acá también, y esto viene justamente de la teoría cinética acerca de los choques que estén correctamente orientados, ¿no? Por favor, eso sí te pido que leas un poquito de esa teoría cinética porque va a ser muy importante, más que todo para que recuerdes algunas cositas. Muy bien, te cuento que las unidades van a ser idénticas a la de la constante de velocidad y variarán justamente según el orden de la reacción, ¿no? No va a ser lo mismo para una de orden 0, para una de orden 1, para una de orden 2, ¿no? Va a ir variando justamente en relación al orden de la reacción que se tenga. Muy bien, y otra cosa que también quiero recalcarte, no es otra cosa que el número total de colisiones por segundo, ¿no? Lo que te indicaba justamente, lo que te indicaba. Perfecto. Otro término muy importante era este, o en otros libros lo puedes encontrar como E subíndice A, que no es otra cosa que la energía de activación de reacción específica, ¿no? Esta no es otra cosa que la energía mínima que debe ingresar a un sistema químico que está compuesto de reactivos para causar dicha reacción química. O en pocas palabras, quizás podríamos especificarlo mediante la siguiente forma, ¿no? No es otra cosa que una barrera energética, la cual deben superar las moléculas reaccionantes para que se dé inicio justamente a la reacción química, ¿no? Eso nosotros le denominamos como energía de activación. Ahora lo vas a ver de manera más clara en un gráfico. Te cuento que la energía de activación generalmente se denota con la letra E subíndice A o con la letra E nada más, tal como lo he representado yo. Y generalmente se representa en kilojoule mol, ¿no? Ahora, se pueden utilizar catalizadores también para reducir esta energía, pero a la vez mejorar la velocidad de reacción, es decir, el tiempo de reacción. Mira, esta imagen, aunque parece una imagen bastante trivial, nos representa más o menos qué es la energía de activación, ¿no? Acá ves una persona el cual se encuentra moviendo esta piedra enorme de A hacia B. Todos están viendo la imagen, por favor, me indican. Es una imagen muy bonita que me puede explicar más o menos qué representa la energía de activación. Muy bien, ahí Eli, Eduardo, perfecto, Jesús. En pocas palabras, miren, si ustedes observan a este hombre moviendo esta piedra, eh, lo que yo podría explicar acá es lo siguiente, ¿no? Más o menos nosotros necesitamos justamente elevar una altura, no sé, esta altura de acá, para que esta piedra pueda rotar e ir hacia el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, me indican. Necesito llevar esta piedra hasta esta altura que se encuentra a este punto para yo poder asegurarme de que esta piedra vaya hacia el punto B. Entonces, eso es más o menos lo que me representa justamente la energía de activación. Lo que te decía, la energía necesaria para que se dé inicio a la reacción química, ¿no? Acá tenemos justamente, mire, si ustedes observan, acá tenemos A más dicho componente BC, en el cual nosotros necesitamos esta energía de acá a acá, para que se dé inicio a la reacción química. Perfecto, una transición de manera general. Y acá tenemos justamente cuando se presenta algún tipo de catalizador, ¿no? Y cómo es que se puede reducir la energía de activación, ¿no? Acá puedes verlo. Muy bien, pero en pocas palabras, lo que te decía, ¿no? La energía de activación no era otra cosa que la barrera energética que se necesita, ¿no? Ya sea acá o acá, si es que se está trabajando con algún tipo de catalizador, que me permite justamente superar para que las moléculas reaccionantes den inicio a la reacción química. Entonces, esa es justamente la analogía de lo que nosotros podemos ver acá con lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? En este caso, nosotros indicamos que será la altura necesaria ¿para qué? Para que nosotros aseguremos que esta piedra pueda deslizar e ir hacia B. Y lo mismo por acá, mira, nosotros cuando hablamos de esta representación de color anaranjada, entonces podemos indicar que esta sería la energía de activación o la barra energética necesaria para que se dé inicio a la reacción química y se formen dichos productos. Claro, claro, me indican, por favor. Claro, claro, la analogía entre uno y otro, entre una imagen y otra, por favor, me indican, por favor, Jesate, Darling, Eduardo, Yomaira, me indica, Jesús, Joana, claro, claro, Hugo, perfecto, muy bien. Tenemos distintas representaciones, tal como puedes ver ahí, sin enzima, con enzima, y cómo es que se reduce la energía de activación. Acá puedes ver energía de activación con enzima, energía de activación sin enzima. Perfecto. Que no es otra cosa que la energía necesaria para que se dé inicio a la reacción química, es decir, a la formación de dichos productos, ¿no? Acá justamente tenemos la representación, ya sea una
vía de reacción no catalizada con otra vía de reacción catalizada por enzimas, ¿no? Acá vemos un reactivo que está en contacto con dicha enzima y eso permite, ¿qué cosa? La reducción de la energía de activación, ¿no? Si puedes observar acá, este es mucho menor que la que ustedes están observando aquí. Claro, claro, quedó esto de energía de activación, por favor, me indicas, Jesús, Eduardo, Darling, claro, claro, claro. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, está bonito, creo, el tema. Estamos tocando conceptos generales, pero ahorita vamos a entrar a lo que queríamos analizar más de lleno. Muy bien, entonces nosotros habíamos indicado que cuando veíamos lo que era la constante de velocidad de reacción, esta se representaba de manera más clara mediante la utilización de la ecuación de Arrhenius. Ahora, esta está dirigida para cierta temperatura, pero ¿qué pasa por ahí si nosotros queremos obtener alguna constante a una temperatura diferente, ¿no? Te cuento que va a ser muy fácil relacionarlo con otra temperatura. Usaremos nada más que esta ecuación si es que nosotros queremos relacionar la constante la constante que se tiene a cierta temperatura con la constante que se obtiene a otra temperatura. Lo único que vamos a hacer es utilizar esta ecuación que se obtiene de manera muy fácil, ¿ah? No vais a pensar que es complicado. Para eso hay que tener en cuenta que esta es la constante disculpen, la ecuación de Arrhenius. Esta es la ecuación de Arrhenius que nosotros ya conocemos. Claro que la conoces. Digamos que yo determino mi constante para una temperatura T sub 0. Sería solamente esto. Ustedes están observando que donde veo T lo he reemplazado por T sub 0. Ahí está. Y ahora digamos que yo lo quiero obtener para otro valor de una temperatura T general. T general. Muy bien, entonces sería lo siguiente. Entonces la ecuación última que yo había indicado que me relacionaba la constante a cierta temperatura respecto a otra temperatura se obtenía justamente de la división de estas dos últimas ecuaciones que acabo de representar. Así de manera directa. Mira, estamos dividiendo esto entre esto. Perfecto, esto último entre el primero. Me quedaría solamente esto por acá. Esto lo pasaría al lado derecho. Y ustedes saben que leyes exponentes se restan. Podríamos factorizar la energía de activación IR y solamente me quedaría justamente la diferencia inversa de las temperaturas. Que creo que es muy fácil de representar en este caso. Muy bien, alguien que tenga dudas por favor respecto a la obtención de esta última ecuación. ¿Quedó claro cómo es que se obtuvo por favor? ¿Me indican sí o no? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, muchos a eso le aplican el logaritmo de Periano, que es lo más conocido, ¿no? ¿Recuerdan por favor? ¿Alguien ha visto esta ecuación con el logaritmo de Periano? ¿Me indican sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Alguien? Perfecto. Es la más conocida, ¿no? Donde acá pasan dicha constante para acá y le aplican el logaritmo de Periano en ambos lados. Claro, como acá estamos aplicando el logaritmo de Periano y acá tenemos un exponencial, ya tú sabes qué pasa. Y acá solamente quedaría el logaritmo neperiano de una constante 1 respecto a una constante 2. Y acá solamente tendríamos la energía de activación R y las temperaturas de carácter inverso, ¿no? Que es una de las ecuaciones que vamos a utilizar en nuestros problemas resueltos de este capítulo. ¿Pero quedó claro? Por favor, me indican. ¿Quedó claro, claro, claro? Por favor, me avisan. Ya quiero recalcar algo muy importante por ahí. El único cambio que he hecho es poner una K. Acá había puesto una K mayúscula, lo he cambiado por una K minúscula. No, no tengas ningún problema. No vais a pensar que ha afectado algo acá en la ecuación. Solo cambié la K mayúscula por la K minúscula. Muy bien, Jesús Ara, te me indicas. Darling, por favor. Yomaira, Fabricio, ¿cómo vamos? Por favor, avísame, Yomaira, ¿todo bien? Alison, Carla, Nayeli, Eduardo, bien, 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 hasta ahí. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo se pasó una hora? ¿Cómo se pasó una hora volando? Muy bien. Entonces, creo que esto es todo lo que tengo que decirles por ley de velocidad. Alguien que tenga algún tipo de problema con esta primera parte, por favor, ¿les quedó claro? ¿O alguien ha tenido algún tipo de problema hasta este momento? Por favor, Eduardo, me avisas. Darling, Génesis, Jesús. Problemas, Yomaira. Creo que esta primera parte está bastante fácil. Van a ver que quedó bastante fácil. Vamos a ver 3 problemas sobre este capítulo y el siguiente capítulo sí incluye bastantes problemas, porque es la aplicación de la mayoría de estas ecuaciones. Muy bien, entonces entremos de lleno a estequiometría. Perfecto, profesor, estequiometría es muy fácil, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entremos de lleno a este capítulo. A ver, un segundo. Un segundo, por favor. Muy bien, entremos de lleno a lo que es estequiometría. Perfecto.
Vamos a hablar un poco de estequiometría. Nosotros habíamos indicado que la reacción química de manera general se representa mediante esta forma, pero habíamos indicado que lo más acorde era representarlo respecto a un reactivo limitante, que en este caso nosotros hemos indicado que este reactivo limitante se trata de A. Perfecto. Por favor, esto de reactivo ilimitante es muy, pero muy importante, muy, muy importante. Algunos dirán, profesor, bueno, ¿en qué se aplica? Por ahí, ¿qué tal si algún problema te dice que ingresan dos componentes y te da la concentración de ambos? Y tú no sabes con cuál aplicar las ecuaciones que tú conoces. Bueno, tú tienes tu formulario, pero no sabes con cuál aplicar. De repente tomas B, otros toman A, pero tú sabes que todos los cálculos se van a hacer respecto a un reactivo. ¿Qué es reactivo? El reactivo limitante, por lo cual va a ser imprescindible en ese caso considerar el análisis que te permita indicar cuál va a ser tu reactivo limitante. Ojo, ya hemos visto cómo se determina este reactivo limitante, ¿eh? Por favor, no me vayan a decir por ahí, no, profesor, yo no sé, yo no sé. Muy bien, perfecto. Entonces, habíamos indicado que lo más recomendable era expresarlo mediante la siguiente forma, que era dividir toda la reacción química entre el coeficiente A minúscula, por lo cual me quedaba todo mediante la siguiente forma, ¿no? Perfecto, esto ya lo hemos indicado anteriormente, no quiero ahondar. Entonces, habíamos indicado que la velocidad de reacción se representaba mediante esta consideración, ¿no? Ahora, esta es una velocidad de reacción que estoy planteando de manera general. Por favor, no se me vayan a complicar y me vayan a decir, profesor, ¿es elemental? ¿No es elemental? Ojo, te estoy indicando que solo es de carácter general. Pero acá hay un problema, que tú puedes observar que tenemos dos concentraciones, concentración de A, concentración de B. Entonces, tal como te había indicado, lo mejor será representarlo en términos de uno solo, ¿no? En términos de la conversión de A, para ser más exactos. Por lo cual vamos a tener que utilizar relaciones estequiométricas. Entonces, bajo esa premisa nosotros nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué la estequiometría? ¿En qué radica su importancia, no? ¿En qué radica su importancia? Entonces, esta nos va a permitir justamente relacionar distintas cantidades, entre ellas cuáles, la velocidad de reacción, la concentración, flujo y conversión. Todo eso nos permite asociar la estequiometría. Es decir, ponerlo todo en términos de A, que es mi reactivo limitante, y no en relación a otras especies como B, C, D o algún otro componente que participa de la reacción química, lo cual me llenaría de términos desconocidos que yo me complicaría, ¿no? Me complicaría, por lo cual sería muy importante trabajarlo en relación a un solo componente, ¿no? A un solo componente. Muy bien. Hasta ahí, por favor, me indican, claro, claro, claro. Me indican, por favor, Jesús, Darling, por favor, Yomaira. Muy bien, listo, listo. Esto es bastante fácil, ¿ah? Atento, por favor. Esto demorará 30 minutos exagerando. Digamos, hablemos primero de la estequiometría para reactores discontinuos. Ya saben que en este caso, ¿qué reactor entra acá, por favor? Reactores discontinuos. ¿Qué reactor? A ver. ¿Qué reactor, por favor? Me indican. ¿Es reactor batch o reactor por lotes, no? ¿Quién fue el que me puso CSTR? ¿Quién fue ese buen alumno? CSTR, muy bien. Perfecto. ¿Reactor por lotes o reactor batch? Miren, acá tengo mi reactor batch, en el cual en un tiempo igual a 0, yo puedo indicar que las moles para cada componente que participaba de mi reacción química era la siguiente, ¿no? Na sub 0, Nb sub 0, Nc sub 0, Nd sub 0 y Ni sub 0. Ahora, quiero recalcar acá algo muy importante. Este Ni sub 0 no es otra cosa que, por ahí, profesor, yo he visto que A, B, C y D tiene que ver con los componentes que participan de mi reacción química, A, B, C y D. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Tanto reactivos como productos lo habíamos representado con la letra A, B, C y D. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí o no. Muy bien, Darling. Jesús Daniel, por favor, me indicas. Eduardo, ¿sí o no? Yomaira, claro, perfecto. Muy bien. Profesor, y ustedes, les pregunto a ustedes, ¿no? Porque sé que muchos me van a decir sé que muchos le van a atinar con esto. Eh, ¿Qué creen ustedes que representa SN sub I? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? A ver. Inertes, ¿no? Claro, todos estamos de acuerdo que estamos hablando de inertes, ¿no? Cuando hablamos de inertes no son otro que aquellos componentes que no van a participar en las reacciones químicas, ¿no? Ni se van a consumir ni se van a generar, por lo cual podemos indicar que la cantidad que ingresa es igual a la cantidad que sale
del reactor que nosotros estemos analizando. ¿Estamos de acuerdo? O en este caso, en este reactor por lotes, estaríamos hablando que la cantidad que había en un inicio es la misma que hay al final. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, los inertes, por favor? ¿Alguien que tenga algún tipo de problema con eso de entender? Perfecto, muy bien. Muy bien, sigamos. Muy bien, no te olvides que T es el tiempo cero o la condición de inicio, ¿no? La condición de inicio. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa cuando se tiene un tiempo T, es decir, después de que se dé la reacción química, se consuman los reactivos, se consuman los productos, se consuman los reactivos, se generan los productos. Entonces, en este caso ya las moles han cambiado, pues, ¿no? Ahora vamos a hablar de moles de A, es decir, moles en un tiempo T, moles de B en un tiempo T, moles de C en un tiempo T y moles de D en un tiempo T, ¿no? Lo único claro acá que podríamos indicar es que la cantidad de inertes que existía en un inicio es la misma que existe al final, ¿no? Muy bien, entonces cuando hablamos del tiempo T no es otra cosa que la condición final o condición en cualquier momento, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, esta era la reacción química que nosotros teníamos que analizar, pero la expresamos de esta forma para ser de manera más clara, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a obtener una tabla muy, pero muy importante en el análisis de este reactor batch o reactor por lotes, ¿no? Estequiometría para reactores continuos. Voy a traer lo que habíamos señalado anteriormente. Todo va a estar basado en la especie A. Y ustedes saben que las velocidades de reacción también se pueden, la velocidad de reacción y la velocidad de formación se pueden relacionar mediante estos coeficientes que pertenecen a mi reacción química, ¿no? Perfecto. Y le voy a representar la siguiente tabla. Miren, mucha atención porque esta tabla entenderla va a ser muy, pero muy fácil. Todos estamos de acuerdo que estas eran las cantidades iniciales que existía de A, B, C, D, E y inertes. Si yo sumo todas estas cantidades, tendremos el número de moles totales en un inicio. Claro, por favor, esta primera columna me indican, ¿sí o no? Muy bien, Darling, los demás, todos, esta primera columna. Perfecto. Ahora, vamos a hablar del cambio que puede existir. Mira, cuando yo hablo del cambio, voy a tener que asociar un término llamado la conversión, porque la conversión no es otra cosa que la cantidad que se consume respecto a la cantidad inicial. Muy bien. Ahora, si yo quiero determinar el cambio que existe, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar lo que es lo que existía en un inicio de A. Acuérdense que todo va a estar en relación a A, por favor. Todo lo va a estar en relación a A. Eso es lo primero. Todo va a estar en relación a el valor de A. Muy bien. Entonces, si yo quiero representar cuánto se ha consumido de A, lo único que tengo que hacer es multiplicar la conversión por las moles que había en un inicio. ¿Así, profesor? A ver, mira. Digamos que tú en un inicio tenías 100 moles. 100 moles. Y te dice que la conversión es de 80%. Por lo tanto, ¿cuánto es el cambio? Si yo quiero saber cuánto es el cambio en moles, lo único que voy a hacer es multiplicar este 80% que es la conversión por lo que había en un inicio, que eran 100. Entonces, todos estamos de acuerdo que el cambio sería 80 moles. Me indican, por favor, el cambio, el consumo que se dio de A es 80 moles. Por favor, me indican sí o no, sí o no, sí o no. Sí o no, sí o no, por favor, repito. A ver. Sí o no, la multiplicación, por favor, de la conversión por las moles. A ver, alguien. ¿Nadie entendió? Mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Entendieron o no? Me indican, por favor. Muy bien, perfecto. Creo que no veo sus mensajes, ¿ah? A ver, un segundo. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí, por favor, me indica. ¿Entendieron? Por favor, levante la mano los que entendieron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Identificar el cambio solamente sería realizar un producto entre el flujo las moles que se tenía en un inicio por la conversión. No lo que te decía, si en un inicio había 100 moles y me dice que la conversión es de 80%, en pocas palabras tú me estás indicando que se ha consumido 80% del inicio. O en pocas palabras, el flujo, disculpen, las moles, que son 100 por la conversión que vale 80, me representaría el cambio, ¿no? Que serían 80 moles consumidas. Claro, por favor, ahora sí. Me indicas, Darling, Jesús Zárate, Eduardo, por favor, Nayeli, me indicas, Kelly, por favor, todos. Muy bien, perfecto. Ahora, esto es para A, pero si nosotros queremos indicarlo para B, va a ser exactamente lo mismo, pero acuérdate que esto se guía por una relación estequiométrica. Muy bien, si nosotros hemos indicado que acá por una mol de A se está consumiendo esto, entonces por BA moles para una relación de BA
sería BA por lo que se tenía para el componente A. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? Entonces, acá ya empieza la relación estequiométrica de mis coeficientes, ¿no? Acá es como que esto sería solamente, no sé, tápalo todo y que esto sería M. Y acá sería BAM, ¿no? Perfecto. Es una relación que existe de manera estequiométrica en mi reacción química. Claro, claro, por favor me indican sí o no, sí o no. Por eso, era muy, pero muy importante que nosotros pongamos todo esto en relación a solamente uno, ¿no? Acá, si tú observas, todo esto me representaría como 1 y todo esto sería solamente el coeficiente, ¿no? Vea, no te olvides que claramente estamos indicando acá un signo negativo porque se trata de un consumo, ¿no? Estos son reactivos, por lo cual la cantidad que había en un inicio va a disminuir al darse un consumo de dichos componentes. Ahora, si queremos asociar respecto al componente C, entonces nuevamente tomas el coeficiente estequiométrico CA y agregas la parte de cambio que teníamos del componente A. Perfecto, acá estamos viendo que es positivo porque claramente estamos hablando de cantidades que se están formando, y ya no cantidades que se están consumiendo, porque claramente tú puedes observar en tu reacción química que C es un producto. Lo mismo para D. Mientras que para los inertes, tal como habíamos indicado, no existe ningún tipo de cambio, porque sabemos que estos no van a participar de las reacciones, ya sea como consumo o como producto, como consumo o generación, por lo cual implica que la cantidad se va a mantener inalterable. Claro, claro, por favor, esta partecita del cambio, me indican los demás, por favor, Jesús Arte, Jesús Daniel, Yomaira, por favor, avísenme, claro, Daniela, Génesis, Adriana, por favor, claro, claro, Kelly, Alison, me indicas, Scarlett, Fabricio. Muy bien, perfecto, perfecto. Lo único que hice fue el primer caso, el cambio para el componente A, asociarlo respecto a los otros componentes B, C y D, utilizando solamente el coeficiente estequiométrico. Muy bien, acá teníamos coeficiente estequiométrico 1, acá B entre A, lo puedes ver en tu reacción química, acá C entre A, lo puedes ver en tu reacción química, y D entre A, lo puedes ver en tu reacción química. El cambio de A en relación a los coeficientes estequiométricos para los otros componentes. Ahora sí me indicas claro, claro. Por lo cual, si yo quiero sumar todo el cambio, sería ¿qué cosa? Mira, puedes factorizar ¿qué cosa? Si tú sumas estas 5 cantidades, bueno, en este caso la quinta no se considera, pero si quieres sumar estas 4 cantidades, estamos todos de acuerdo que moles de A en un inicio está presente en todos, y conversión de A en un inicio, conversión de A, disculpen, también está presente en todos, por lo cual tú puedes factorizar lo que es estas moles de A y estas conversión de A, y acá solamente te quedaría ¿qué cosa? Menos 1, acá lo puedes ver, menos BA, acá lo puedes ver, CA y DA. Claro, claro, por favor, esta segunda columna me indican, repito, por favor, Yomaira, por favor, Jesús Zárate, Jesús Daniel, avísame, Alison, por favor, Génesis, Carla, Nayeli, Kelly, Scarlett, por favor, me indican, ¿sí o no? Muy bien, entonces vayamos a analizar qué pasa al final. Bueno, al final, ¿qué tendríamos? Habíamos indicado que estas moles de A ya te representaban las moles en cualquier tiempo T. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, mira. Entonces, si hablamos del componente A, tendríamos las moles que existían en un inicio, pero como se trata de un reactivo, vamos a ponerle acá el menos, que sería justamente lo que se acaba de consumir. Lo mismo para B. Ahí está, lo que había en un inicio menos lo que se consumió porque se trata de un reactivo. Lo de C, lo que había de C en un inicio, pero más, ¿por qué? Porque estamos hablando de una producción, un componente que se está produciendo, que se está formando. Y lo mismo para D. Mientras que para los inertes vamos a indicar que los inertes que existían en un inicio es igual a los inertes que existían al final, por lo cual si sumamos dichas cantidades, al final me queda nada más Na más Nb más Nc más Nd más N inertes, sería el número de moles totales en un tiempo t. Y si sumamos estas cantidades sería el número de moles totales en un inicio, es decir, esto, la suma de estas 5 cantidades, y lo demás quedaría solo en relación de las moles de A y la conversión que la vamos a sacar afuera, y esto que estamos representando acá, que era solamente esto. Claro, claro, por favor me indica, sí o no, por favor. Claro, 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 claro. A ver, voy a preguntar, Eduardo, claro, por favor, Jesús Daniel, Yomaira, Adriana, Alison, Nayeli, por favor, me indican para pasar a la siguiente, sí o no, sí o no. A ver, los demás, muy bien, perfecto, perfecto. Por favor, mucha atención porque esto tiene que ver todo con ecuaciones, ¿ah? Por favor.
Momentito. Muy bien. Perfecto. Entonces, así nosotros mediante esta tabla podríamos justamente analizar qué pasa cuando se tenía un inicio, los cambios que se daban. Ojo, si tú puedes observar acá, los cambios han estado en relación al componente A. Ah, sí, profesor. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, al final me voy a quedar solamente con esta ecuación. Obsérvalo, por favor, que es esta que te acabo de representar en este momento. Muy bien, es lo mismo. Y te quiero indicar que para facilitar el análisis de dicha ecuación, para que se nos haga un poquito más fácil de digerir, si se puede decir esa palabra. Entonces, esto de acá es estos coeficientes estequiométricos que tú has visto para cada componente, tanto para el componente D, para el componente C, para el componente B y para el componente A. Acá sabemos que es A entre A, que es 1. Se va a representar solamente mediante la letra delta. Delta que me representa justamente lo que te indicaba. Lo que tú estás observando en la parte de arriba. Esta última ecuación lo que te representa es el cambio real en las moles debido a la reacción química. Ahora, quizás, profesor, esto de delta no me está quedando muy claro, profesor. ¿Algún ejemplo que me permita llegar a la claridad sobre esto? Muy bien, muy fácil. Mira. Tenemos esto, sabemos que delta es la suma de los coeficientes estequiométricos que teníamos en mi reacción química, pero respetando los signos, ¿no? Porque sabíamos que este era D entre A porque se trataba de un producto, C entre A positivo porque se trataba de un producto, mientras que los valores de B y de las sustancias B y A eran negativos porque estábamos hablando de reactivos que se consumían. Muy bien, entonces vayamos a el siguiente ejemplo. Miren, acá tenemos A más 2B me forma C. A ver, voy a llamar a uno. A ver, voy a llamar a uno. Primero, si ustedes pueden observar, acá no tenemos el componente D, ¿no? Bueno, respecto a la fórmula, me indican, ¿existe o no el componente D? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Existe? Repito, me indican, ¿existe el componente D en esta reacción química? A ver, me indican, por favor. Yomaira, Eduardo, Jesús, por favor, Génesis, me indica, Adriana, Carla, ¿existe el componente D? ¿Sí o no? No, muy bien, claro que no existe, no existe. Por lo cual, si ustedes siguen la fórmula, claramente ustedes me pueden indicar que este valor de D entre A sería 0. ¿Por qué? Porque acuérdate que D no existe y sería 0 entre el valor de A. Si tú puedes observar acá, A te vale 1, por lo tanto sería solamente 0 entre 1, 0. Perfecto. Ahora, este C entre A, mira, C sí existe la sustancia C. Sí existe la sustancia C. Perfecto. Entonces sería C que te vale 1 entre 1 que te vale A, es decir, solamente 1. Y lo mismo sería para B, pero acuérdate que el coeficiente de B es 2 y 2 entre A y A te vale 1 solamente sería menos 2. Entonces al final solamente tendríamos la siguiente representación. 0 de D entre A, porque D, si tú observas, no existe y el valor del coeficiente de A te vale 1, 0. Analicemos para C entre A. C, profesor, tiene coeficiente 1. Y el coeficiente de A también vale 1. Entonces 1 entre 1. Ahora vayamos a B. Menos, porque se trata de un reactivo. Ahí está el menos. Coeficiente para la sustancia B, 2. 2, profesor. Aquí está el 2. Muy bien. Pero dividido entre el coeficiente de A y el coeficiente de la sustancia A te vale 1. 2 entre 1. Muy bien, ahora analicemos este que es menos 1, que es A entre A, y entonces todo me sale menos 2. Claro, por favor, me indican, repito. ¿Quedó claro? A ver. Muy bien, Scarlett, Eduardo, por favor, avísame. Yomaira, ¿quedó claro? Muy bien. Este delta es muy fácil de trabajarlo, mira. Vayamos a este siguiente caso. A este siguiente casito que te estoy representando acá. Muy bien, por ahí alguien me dirá, profesor, ¿qué pasó ahí, profesor? ¿Qué pasó? Muy bien. No hay ningún problema, no te guíes mucho de las letras. Al final el delta va a ser fácil de representarlo. Sabemos que es la suma de los coeficientes divididos entre el coeficiente principal del componente A, pero respetando los signos, ¿no? Ya sabemos que positivo para los productos y negativo para los reactivos. Analicemos, mira. El primero sería coeficiente del producto 2 entre el coeficiente del componente principal que estamos analizando, que es A, 2 entre 3. Muy bien.
Ahora, este producto por eso está positivo. Pero ahora, a ver, analicemos los reactivos, que serían A y C. Muy bien, analicemos C, que es uno de mis reactivos. Coeficiente de C, 1. Pero como es reactivo, le ponemos menos 1 entre el coeficiente de la sustancia A. La sustancia A es esta, cuyo coeficiente es 3, sería menos 1/3. Y todo menos 1 porque A entre A sería 1 nada más. Muy bien, entonces me vale menos 2/3. Claro, claro, por favor, rapidito me indican. Claro, claro, o te confundí. Ah, profesor, me confundió porque A le multiplicó por 3. Por favor, no me vayas a decir eso, ¿ah? Muy bien. Y por último, este caso. A ver, voy a llamar a uno. Eduardo, tu micro, por favor. Eduardo. Bueno, supongo que Eduardo tiene problemas con su micro. Muy bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Jesús, Daniel, por favor, ¿me indicas tu micro? Mande, profesor. Jesús, ¿cómo sería primero para D? O sea, respecto a esta relación que tengamos, ¿no? Porque acá sí está escrito A, B, C y D. A ver, ¿cómo sería para esto? 2 entre 1. Muy bien, 2 entre 1 para C. Sí, es 1. Es 1. Muy bien, perfecto. Para B. Sería menos 1/2. Muy bien, y lo otro menos 1, ¿verdad? Ajá. Perfecto, fácil, ¿verdad, chicos? ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Clarito, lo que nos enseñó Jesús, Yo creo que todos entendimos eso. Por favor, me indican. Yomaira, todos, Génesis, por favor, Melanie, Allison, Nayeli, Kelly. Recontra fácil, por favor. Por favor. Muy bien. Entonces, así es como se determina el valor de delta. No vayan a tener complicaciones, por favor. Por ahí me dicen, no, profesor, que es muy complicado. A ver, vamos con el último caso. A ver, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos? A ver, a ver, a ver. Tan, 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 tan. A ver, bueno, lo voy a dejar por esta vez. Bueno, acá ustedes saben que sería 1 más 1, menos 1, menos 1, ¿no? Claro, muy fácil. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito, repito. Bueno, como A tiene como coeficiente 1, entonces todo sería acá 1, 1, que serían los productos, 1 más 1, y los reactivos que son B y A, menos 1, menos 1. Todo es igual a 0, por favor me indican, repito, repito. Sí o no, por favor, avíseme. Yomara, por favor, Jesús, Daniel, Génesis, Adriana, Melanie, Joana, muy bien. Fabricio, perfecto. Así es como se determina el valor de delta. Ya tú sabes que esta ecuación te representa el cambio real en moles debido a la reacción química. Por favor, quiero que esto, lo del delta, te quede muy claro porque aunque tú no lo creas, lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar bastante. Ahora, todos sabemos que por lo general nosotros no analizamos esto respecto a moles, sino respecto a términos de concentración. Pero tú sabes que la concentración no es otra cosa que dividir las moles entre el volumen. ¿Estamos todos de acuerdo, por favor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La concentración no es otra cosa que dividir las moles entre el volumen. ¿Me indican sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, si queremos la concentración de A, sería dividir las moles de A entre el volumen. Pero tú sabes que las moles de A ya la hemos representado acá, mira. Mira su equivalente. Aquí está, moles de A menos moles de A por la conversión. Pero tú sabes que las moles de A las puedes factorizar, entonces te quedaría moles de A por 1 menos la conversión. Listo, lo mismo podemos hacer para B. Ahí está, concentración de B, moles de B entre volumen. Muy bien, pero estas moles de B tú ya las has representado en relación a esta parte, a lo final, ¿no? Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para C y lo mismo vamos a hacer para D. ¿Por qué? Porque tal como te había indicado, nosotros generalmente no trabajamos respecto al número de moles, sino respecto a concentraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permitía justamente relacionar la cantidad que se tenía en moles respecto al volumen del reactor que estábamos analizando, ¿no? Y esto es muy importante, por favor. Ahora, de esto podríamos acortar mucho más el análisis de dichas ecuaciones mediante un nuevo término que nosotros le vamos a llamar tita, o que me representa la letra griega tita, que no es otra cosa que la relación que existe de las moles de cierto componente en un inicio respecto a las moles que había en un inicio de A. Perfecto. Ojo, solo estoy incluyendo nuevos términos con el fin de facilitar el estudio de nuestras ecuaciones. Muy bien. Entonces, para este caso, miren, nosotros habíamos indicado que la concentración de A era igual a las moles de A por 1 menos la conversión respecto al volumen. Perfecto. Ahora, para B habíamos indicado lo siguiente. Pero mira, vamos a hacer un artificio muy simple, miren.
Todo este término que ustedes están observando acá, lo están viendo acá, que he incluido moles de A que había en un inicio respecto a moles de A que había en un inicio. ¿Por qué? Porque tú sabes que las moles de A en un inicio respecto a las moles de A en un inicio me vale 1. Entonces no estaríamos afectando la ecuación. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por favor, me indican sí o no, sí o no. Claro, claro, claro. Me indican, claro que no estamos afectando la ecuación se mantiene inalterable. ¿Por qué? Porque sabemos que estas cantidades que acabamos de incluir son iguales y la división de cantidades iguales me sale 1, es decir, sigue siendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Adriana, Génesis, por favor, me indicas. Jesús, me avisas. Yomaira, avísame, por favor. Scarlett, Johanna, por favor. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Ahora, yo voy a ingresar estas moles de A, pasarlo a dividir a ambas cantidades. Mira, estas moles de B en un inicio, le estoy dividiendo respecto a las moles de A en un inicio. Y este término de acá, también lo voy a dividir, ¿no? Perfecto. Aquí está, miren chicos, miren. Por favor, esto de acá lo estoy pasando a dividir. Pero este término de acá lo estoy sacando hacia afuera. Por eso que te estás sabiendo moles de A respecto a moles de A. Claro, claro, por favor. El artificio que hice me indica, por favor, este término de acá lo pasé a dividir a este término y a este término. Claro, por favor, me indican Jesús, Yomaira, Daniel, por favor, me indicas. Scarlett, Melanie, Allison, por favor, me indican. Kelly, Nayeli. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto de acá, la división de estas dos cantidades, ustedes saben que va a ser 1, no habría ningún problema con esto, se haría 1, pero esto de acá me representaría este término tita que nosotros habíamos representado, que te indicaba moles iniciales de cierto componente respecto a las moles iniciales de A. Ah, profesor, moles iniciales de cierto componente B respecto a las moles iniciales de A. En pocas palabras, esto sería un tita B. Claro, claro, por favor. Ahora sí, me indica. Claro, claro, esta última. Por favor, sí o no, me indica, repito. Sí o no, ¿entendieron? Muy bien, perfecto. Yomaira fue la única. Los demás, Jesús, Eduardo, por favor, me indica. Scarlett, Allison, por favor, Melanie, Kelly, Johanna. Muy bien. Lo mismo puedes hacerlo para el componente C. Muy bien. Nuevamente vamos a hacer el artificio. Todo este es mi ecuación. Acá lo puedes ver a la parte derecha. Mientras que este término lo acabo de incluir bajo la consideración que tú sabes que cantidades iguales, la división de cantidades iguales se hace en 1. Voy a pasar a dividir esto a esta cantidad y a esta cantidad. Ahí está. Pero tú sabes que esta cantidad al ser iguales se hacen 1. Mientras que esto de acá, moles de C en un inicio respecto a las moles de A en un inicio, es esto, mira. Moles de cierto componente en un inicio respecto a las moles de A en un inicio sería un tita. ¿Pero qué tita? Tita C. Claro, por favor, este último. Me indican, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Lo mismo para D, por favor. Qué fácil, profesor. Incluya este artificio. Muy bien. Cantidades iguales. Sigue siendo 1 la división. Por lo cual no hay ningún problema si yo coloco lo siguiente. Profesor, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, este término de acá lo voy a pasar a dividir a ambos términos que se encontraban dentro de los paréntesis. Cantidades iguales se hace 1, pero esto de acá me representaría un tita de D. Claro, claro, ¿cómo se obtuvieron estas ecuaciones, por favor? Me indican sí o no, sí o no. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando a volumen constante? Ah, profesor, se pone más bonito. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto lo habíamos puesto en relación a la concentración, pero si esto se trata de un volumen constante, entonces el volumen al final es el mismo que al volumen en un inicio. Por lo tanto, el número de moles en un inicio respecto al volumen que existía en un inicio no es otra cosa que la concentración de A en un inicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Me indican sí o no, por favor? Yomaira, Jesús, por favor, avísame. Muy bien, Eduardo, por favor, avísame, Jesús Zárate. Perfecto. Ahora vayamos a analizar B. B me había quedado solo mediante la siguiente forma. Pero el volumen, al ser constante, el volumen que existía en un inicio es el mismo volumen que existe en un tiempo t, por lo cual número de moles en un inicio respecto al volumen que existía en un inicio, que es el mismo que al final, solo se hace la concentración. Entonces, esto se simplifica mucho más. Lo mismo pasa para el caso B, profesor, que es repetitivo. Sí, pues no. Muy bien, número de moles que había en un inicio respecto al volumen en un inicio, porque el volumen en un inicio es el mismo que el volumen en un tiempo t, por lo cual esto se haría así. Ah, profesor, qué fácil. Lo mismo para D, pero ojo,
Y te recalco, y esto es muy importante, si tú observas, esto solamente es cuando el volumen es constante. Por lo cual tú has visto o tú has observado que todo está expresado en términos de A, ya sea en términos de la concentración inicial de A, en términos de la conversión de A, o en términos basados en valores estequiométricos respecto a las proporciones de A. Claro, claro, por favor me indican. Todas estas son ecuaciones, por favor. Todo esto lo vamos a poner en un formulario para trabajarlo en mis problemas. Claro, por favor, hasta ahí me indican. Sí o no, Jesús, Jesús Daniel, Jesús Zárate, Adriana, Alison, Nayeli, Yomaira, Eduardo. Perfecto, perfecto. Hugo, muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, quiero recalcarte algo muy importante. Algo muy importante. Estas últimas ecuaciones a volumen constante no siempre las vas a poder utilizar. Y acá te voy a dar distintos casos donde tú las puedes utilizar y donde no. Muy bien. Estas ecuaciones, las últimas que acabamos de obtener, claramente te había indicado que van a ser utilizadas solamente cuando el volumen es constante. Profesor, pero ¿cuándo nosotros podríamos considerar que el volumen es constante? Porque usted me está diciendo que no es para todos los casos. Es cierto, es cierto, es cierto. Mira, te cuento que por lo general tú lo vas a utilizar cuando se trate de reacciones en fase líquida, porque las reacciones en fase líquida implican cambios de volumen que no se van a percibir, pero también las puedes utilizar en otros casos. Miren, cuando tú tengas reacciones isobáricas e isotérmicas. ¿A qué nosotros le llamamos isobáricas e isotérmicas? ¿A qué? ¿A qué? A ver, los veo. Isobáricas e isotérmicas, por favor. ¿A qué hablamos? ¿A qué hacemos referencia? Por favor, me indican. Escríbelo, acá te estoy viendo. Muy bien, presión y temperatura constante. Mira, pero te dice, sin cambio de moles. Acuérdate que una representación que nos permitía analizar el cambio de moles era justamente el delta. Claro que sí, habíamos indicado que ese delta nos permitía representar el cambio de moles, ¿no? Es decir, siempre y cuando el delta sea igual a 0. Ahora, tú ya sabes a qué me refiero cuando te hablo de delta. Por favor, por favor. Muy bien. Ahora, pero te cuento que estas ecuaciones no se van a aplicar en los siguientes casos. Reacciones en fase gaseosa, porque estas generalmente implican cambio de volumen. Los cambios de presión implican cambios de volumen. Los cambios de temperatura implican cambios de volumen. Y si se presentan reacciones isobáricas e isotérmicas, pero con cambio en moles. Eso te va a representar un cambio de volumen. Entonces no te olvides que este primer caso que hemos visto reacciones isobáricas e isotérmicas de gases, pero sin cambio de moles. Cuando hablamos de cambio de moles, hablamos de que el delta sea igual a 0. Ya tú sabes qué era el delta, por favor. No quiero regresar porque es más, le pedí a uno de sus compañeros que me ayude a determinar el delta. A 2, 3 de sus compañeros. Muy bien, por favor, quedó claro, por favor, cuándo vas a utilizarlo y cuándo no. Me indica sí o no, por favor. Por favor, me indica. Muy bien. Por favor, esto también me lo recalca el libro, ¿ah? Creo que ahí hay un problema. Yo me acuerdo que cuando yo llevé reactores homogéneos, me acuerdo, y eso sí me acuerdo muy bien, que sí, mi profesor también me explicó estas ecuaciones para qué, hay que ser sincero, pero a veces no me decía, ¿no? No me decía cuándo voy a utilizar, profesor, cuándo yo podría considerar que el volumen es constante y cuándo podría considerar que el volumen no es constante. Entonces, por favor, te estoy haciendo la siguiente aclaración para que tú no tengas ese problema, ¿no? El problema que yo sí tuve, pero que tú no vas a tener. Claro, por favor, Jesús me indica, Yomaira, Scarlett, Melanie, Kelly, Johanna, por favor, me indicas, Hugo, por favor, Hugo. Muy bien, listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero en vez de reactor por lotes, vamos a analizar los de flujo continuo. Muy bien. Ahora, acuérdate que cuando nosotros analizábamos para flujo continuo, el trabajo va a ser igual, pero bajo la consideración que tú en un reactor batch trabajabas con un número de moles, mientras que para un reactor de flujo continuo vas a trabajar con flujos, ¿no? Es decir, cantidades por unidad de
tiempo. Y en vez de volumen, vas a utilizar flujo volumétrico. Ese es el único cambio que se va a hacer. ¿Así, profesor? Sí, nada más. Muy bien, ya sabemos que esta va a ser mi reacción química, pero nosotros la expresamos en relación a una mol de mi reactivo limitante. Estos son los flujos, es decir, cantidades molares por unidad de tiempo en la entrada y esto es en la salida. Lo mismo, pero en tu reactor por lotes tenías lo que estaba en un inicio en tu reactor y lo que había al final en mi reactor. En este caso es lo de la entrada y lo de la salida. Y acuérdate que acá estamos trabajando flujos por unidades de tiempo, es decir, cantidades molares por unidad de tiempo, mientras que en el otro solo trabajabas en cantidad molar. Muy bien, el trabajo es el mismo, mira. Acá teníamos la especie A, B, C y D, y esto te representa la cantidad total, que sería la suma de todos. Acá lo puedes ver. Flujo de A en un inicio, flujo de B en un inicio, flujo de C en un inicio, flujo de D en un inicio, flujo de inertes en un inicio, te da el flujo total en un inicio. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿pero por qué acá el flujo de B en un inicio lo ha puesto tita B por el flujo de A en un inicio? ¿Pero qué te representaba tita B? Tita B te representaba ¿qué cosa? En el caso de un reactor batch, te representaba las moles de cierto componente en un inicio respecto a las moles de un componente. No, las moles de cierto componente en un inicio respecto a las moles de A en un inicio. Bueno, acá es lo mismo, mira, solo que acá lo vas a asociar respecto a los flujos. Entonces, si estamos hablando de tita B, sería el flujo molar de cierto componente en un inicio respecto al flujo molar de A en un inicio. Pero, ¿qué componente estás analizando acá? B. Entonces sería flujo molar de B en un inicio respecto al flujo molar de A en un inicio. Pero si flujo molar de A en un inicio y flujo molar de A en un inicio está acá, se simplifican y solamente me quedaría flujo de B en un inicio. Lo mismo vas a hacer para C. ¿Qué sería el tita de C? Flujo de C en un inicio respecto al flujo de A en un inicio. Pero los flujos de A se pueden simplificar y solo te queda esto. Lo mismo para D y lo mismo para inertes. Claro, por favor, ¿por qué va el tita B, el tita C, el tita D? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me indica, por favor. Los demás, Yomaira, por favor. Jesús, me indicas. Jesús Daniel, Jesús Zárate, por favor. Avísame. Adriana, Nayeli, Kelly, Melanie, por favor, me indica. Muy bien, perfecto. Ahora, el cambio, profesor, es lo mismo, por favor, lo mismo. Pero en vez de moles de A, estás viendo que estamos poniendo flujo, porque acá trabajamos con unidades de cantidad por unidad de tiempo. ¿Qué ha cambiado? Solamente el flujo en vez de las moles de A. Ahí está. Y al final la suma sería la siguiente, ¿no? Tú puedes observar que el flujo coincide en estos cuatro, por lo cual se puede factorizar, al igual que la conversión. Y acá me quedaría la suma de los coeficientes, ¿no? Acá estamos indicando que vale negativo porque se trata de reactivos y positivo porque se trata de productos. Es esto. Pero tú sabes que esto de acá se puede simplificar mucho más porque todos estamos de acuerdo que la suma de esto me representa el delta, ¿sí o no? ¿Lo vieron? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por favor, repito. Indica, sí o no, muy bien, Adriana, los demás, Jesús, por favor, Jesús Daniel, Jesús Zárate, por favor, avísame, Génesis, Adriana, por favor, muy bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros queremos representar esto al final, tendríamos lo siguiente, ¿no? Solo sería sumar lo que había en un inicio más el cambio, aquí está, flujo de A en un inicio más esto. Bueno, que al ser negativo puedes factorizar estos valores y te quedaría solamente flujo de A en un inicio multiplicado por 1 menos la conversión. Lo mismo puedes hacer para acá, claro que sí. Suma estas cantidades. Entonces tienes flujo de A, factorizas el flujo de A y te quedaría tita de B menos BA por la conversión. Esto, lo mismo para C. Muy bien, ¿qué cosa tenemos? Tita de C y flujo de A en un inicio. Aquí está, CA, flujo de A y la conversión. ¿Qué coincide? El flujo de A en un inicio. Factoriza. ¿Qué te quedaría acá? Tita de C, C entre A por la conversión. Lo mismo para D. Y tú sabes que los inertes no hay ningún problema porque la cantidad de inertes que entra debe ser igual a la cantidad de inertes que sale. Entonces al final, si quieres el flujo total solamente sería esto. Donde incluso si deseas simplificar mucho más, ya tú sabes que esta cantidad te vale igual a delta. Muy bien, perfecto. ¿Así de fácil? Sí. Pero ahora, tal como habíamos visto en los reactores batch o reactores por lotes, o reactor por lotes, disculpa, tú sabes muy bien que nosotros generalmente no trabajamos respecto a flujos, sino en base a concentraciones.
para realizar dicho cambio, tú sabes que una concentración de dicho componente solamente será dividir el flujo entre el flujo volumétrico. Ah, sí, 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 sí. O si deseas lo puedes despejar mediante la siguiente forma, ¿no? Entonces, esto último lo vamos a incluir en las ecuaciones que acabamos de considerar al último. Si queremos la concentración de A, sería el flujo de A, que es flujo de A en un inicio por 1 menos la conversión respecto al flujo volumétrico. Si queremos para B, sería lo siguiente. Flujo de B, pero flujo de B tú sabes que es toda esta representación entre el flujo volumétrico. Lo mismo para C y lo mismo para D. Muy bien. Ahora, habíamos indicado que el concepto de tita, ¿no? El concepto de tita era justamente el moles de A en un inicio, disculpen, moles de cierto componente en un inicio respecto a las moles de A en un inicio. Lo mismo estamos haciendo, pero para los flujos. Flujos de cierto componente en un inicio respecto al flujo de A en un inicio. Pero si deseas, tú lo puedes simplificar mucho más, porque acuérdate que el flujo es lo mismo que el producto de la concentración por el flujo volumétrico. Se pueden simplificar los flujos volumétricos, solamente te quedaría respecto a las concentraciones, pero estas concentraciones son concentraciones de cierto componente respecto a la concentración total. En pocas palabras, la relación de las fracciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto lo vamos a incluir en mis últimos términos. Por favor, con eso cierro la clase. A ver un segundo. Sí, sí, ahí nos vamos a quedar. Muy bien, entonces todo esto lo vamos a incluir en los últimos términos que habíamos conseguido. Concentración de A era igual al flujo de A respecto al flujo volumétrico, pero el flujo de A es flujo de A en un inicio por 1 menos la conversión. Ah, pero si se trata de un flujo volumétrico constante, esto se hace flujo volumétrico en un inicio y flujo molar en un inicio sería ¿qué cosa? La concentración de A en un inicio. Vayamos a B. Tú sabes que B era todo esto. Perfecto. Vamos a hacer el artificio que yo ya te había enseñado. Tú sabes que este término de acá se encuentra acá, no he afectado nada y estoy haciendo un artificio que sería dividir los flujos de A en un inicio. Mira, flujo de A en un inicio y flujo de A en un inicio, al ser cantidades iguales, no afecten nada porque la división seguiría siendo 1, por lo cual tú sabes que no habría ningún problema, profesor, no veo ningún cambio, es cierto. Pero ahora voy a pasar a dividir este flujo de A en un inicio a ambos términos que están dentro de los corchetes. Entonces esto sería lo siguiente. Muy bien, profesor, ¿qué hizo? Mira, este flujo de A en un inicio ingresó acá, por lo cual ahora tenemos flujo de B en un inicio respecto a flujo de A en un inicio. Mientras que flujo de A en un inicio y flujo de A en un inicio se irían, 1, por lo cual me quedaría B entre A por la conversión. Muy bien, pero tú sabes que esto se puede simplificar mucho más porque este flujo de B en un inicio respecto al flujo de A en un inicio es tita. Claro, flujo de cierto componente en un inicio, que en este caso es B, respecto al flujo de A en un inicio. Ahí está, eso te vale tita B. Mientras que si se trata de un flujo volumétrico constante, tendríamos flujo de A en un inicio respecto a un flujo volumétrico constante, es decir, lo que entra es igual a lo que sale del flujo volumétrico, por lo cual solo quedaría concentración de A. Lo mismo vamos a hacer para C. Ah, profesor, acá tenemos la ecuación que habíamos considerado al último, pero vamos a copiar lo mismo, pero acá vamos a hacer un artificio en el cual vamos a poner flujo de A en un inicio y flujo de A en un inicio. Al ser cantidades iguales, no se ve afectado por nada, esto sería solamente 1, por lo cual vamos a incluir este flujo de A en un inicio a ambos términos. Ahí está. Muy bien, entonces esto de acá dividido en esto me daría esto, mientras que flujo de A en un inicio respecto a flujo de A en un inicio solamente me queda 1. Entonces todo esto me quedaría mediante la siguiente forma. Ahora, flujo de C en un inicio respecto a flujo de A en un inicio, tú ya sabes que es tita, pero ¿qué tita? Tita C. Y si el flujo volumétrico es constante, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, entonces este término se simplificaría mucho más y me quedaría solamente esto. Ah, profesor, qué fácil. Vamos con el caso de D. ¿Tan fácil, profesor? Así es, pues, ¿no? Así lo hacemos acá. Muy bien, perfecto. Ojo, ahora, por ahí alguien me dirá, profesor, ¿y todas estas ecuaciones me tengo que aprender? La verdad que no. La verdad que no, porque esto va a estar en la parte final de esta diapositiva. Ah, creo que me faltó agregar esa tabla, no te preocupes, que la voy a agregar el día que nos toca para ver nuestro problema, que va a ser el resumen en sí de todo lo que estamos viendo acá. Pero ojo, necesito explicarte todo esto para que cuando tú revises y sepas de dónde salió cada cosa que estamos poniendo acá. Eso es lo principal que quisiera explicar.
Muy bien, lo mismo acá, mira, puedes ver este término, acá lo puedes ver al lado derecho, mientras que hemos hecho el artificio del flujo de A en un inicio y flujo de A en un inicio, vamos a incluir este flujo de A en un inicio a ambos términos que están dentro de mi corchete. Acá se haría solamente flujo de C en un inicio respecto a flujo de A en un inicio, mientras de acá flujo de A en un inicio y flujo de A en un inicio sería 1, solo me quedaría esto. Ya sabemos que esto de acá me vale mi tita D. Y solo me quedaría, considerando que el flujo volumétrico también es constante, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, por lo tanto solo me quedaría esto, ¿no? Acá hay un problema, disculpen. Acá me repetí 2 veces el C, ¿no? Perfecto. Ahora, tal como te había indicado anteriormente, estas ecuaciones que estamos indicando que el flujo volumétrico es constante, solamente van a ser aplicadas cuando nosotros estemos trabajando en reacciones en fase líquida. Por favor, eso que te quede muy claro, ¿ah? Muy, pero muy claro. Reacciones en fase líquida. Claro, claro, por favor, tanto a volumen constante como a flujo volumétrico constante. ¿Me indica? Claro, claro. ¿En qué casos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. ¿Cuándo más? Cuando se trate de reacciones isobáricas e isotérmicas. Ya tú sabes a qué nos referimos. A las presiones constantes y temperaturas constantes en gases, pero sin cambio de moles. Es decir, cuando mi delta me vale ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer delta? ¿Cuánto? Mi delta, ¿cuánto tiene que valer, por favor? ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto tiene que valer mi delta si es que no existe cambio de moles? 0, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, Eduardo, muy bien. Un gustazo. Muy bien, Yomaira, Jesús. Muy bien. Mientras que estas ecuaciones no se van a aplicar si las reacciones en fase gaseosa, que generalmente incluyen cambios de volumen o cambios de flujo volumétrico. Si existen cambios de presión, existirá cambios de volumen. Si existen cambios de temperatura, existirán cambios de volumen. Si tenemos reacciones isobáricas e isotérmicas, profesor, pero usted me dijo que reacciones isobáricas e isotérmicas sí se puede utilizar, pero, siempre y cuando no exista cambios de volumen. No, siempre y cuando no exista cambios de moles, es decir, mi delta es igual a 0. Pero si existe cambios de moles, es decir, el delta es diferente a 0, entonces existirá cambio de volumen. Ahora sí, me indican, claro, por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver. A ver, me indican. Muy bien, perfecto. Estamos muy bien, muy bien. Ahora, ustedes saben que aquí hemos tocado algo muy importante, ¿no? Muy importante. Si ustedes se dan cuenta, todas las ecuaciones finales a las cuales hemos llegado tienen que ver con volumen constante o flujo volumétrico constante. ¿Estamos todos de acuerdo con esto, por favor? Ya para terminar, me indica, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se ha podido percatar que todas las ecuaciones finales han estado trabajadas para flujos volumétricos constantes, si es que se trata de algún reactor de flujo continuo, o volumen constante, si es que se trata de un reactor por lotes, o también llamado reactor batch. Profesor, pero ¿qué pasa si el volumen es cambiante? Porque usted claramente me está diciendo que sí puede cambiar, principalmente cuando estamos analizando reacciones en fase gaseosa. Sí, no es cierto. Entonces, profesor, ¿qué hacemos en este caso? Porque puede ser problemas que se presenten para cambios para casos de fase gaseosa con cambios de volumen. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? No te preocupes, tranquilo. Acá tenemos las consideraciones necesarias para dicho trabajo. Muy bien. Entonces habíamos indicado que el cambio principalmente se da cuando tenemos reacciones en fase gas, por lo cual se va a dar cambios, ¿no? Cambios. Habíamos indicado que en este caso las ecuaciones pasadas ya no van a ser válidas para este caso, ¿no? Ya no van a ser válidas porque existe un cambio de volumen o cambio de flujo volumétrico. Y como te había indicado, esto sucede principalmente cuando existe cambios de temperatura, cambios de presión o cambios de moles, ¿no? O cambios de moles. Ya habíamos indicado que cuando hablamos de cambios de moles, ¿estamos todos de acuerdo de qué se trata? ¿De qué se trata, por favor? Cuando hablábamos de cambios de moles, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trata, por favor? Me indica. Del valor de... A ver. Ese que me dijeron 0, por favor, ese que me dijeron 0. Del valor de delta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Muy bien. Los problemas de
del capítulo 4, 5 y 6, pero están hermosas, ¿verdad? Y el capítulo 8, ¿no? Con sistemas de enfriamiento, balance de energía en reactores con sistemas de enfriamiento, con la utilización de con, con sistemas de enfriamiento, mediante la utilización de intercambio calórico y todo eso, incluirlo en los balances de energía que se va a hacer para distintos reactores, ¿no? Muy bien, está muy bonito, ¿eh? Ya vamos a llegar ahí. Entonces, te cuento que lo que nosotros vamos a analizar primeramente es este cambio de moles. O sea, los cambios de volumen que existen respecto a el cambio de moles. ¿Por qué? Porque hay un capítulo específico cuando se toque la parte de cambios de temperatura y cambios de presión. Muy bien, el cambio de presión o caída de presión se va a ver en otro capítulo. Si no me equivoco, es en el capítulo 4. Mientras que, como te había indicado, hasta el momento vamos a trabajar con casos isotérmicos porque hay un capítulo específico que incluye cambios de temperatura que son el capítulo 8 que te indicaba de diseño de reactores no isotérmicos. Ahí vamos a tocar adiabático y otras cositas muy importantes. Muy bien, perfecto. Ya saben ustedes que cuando hablamos de un proceso isotérmico hablamos de una operación que incluye una misma temperatura. Cuando hablamos de un proceso isobárico hablamos de que no existe caída ni cambio de presión, mientras que el cambio de moles se debe netamente a la naturaleza de la reacción química, tal como ustedes me decían, profesor, el delta. Es cierto, el delta, ¿no? El delta. Muy bien. Acá, yo te pregunto, ¿existirá cambios? Claro que no existe cambios, porque tú puedes observar que tenemos 2 moles al lado izquierdo y 2 moles al lado derecho. ¿Sí o no? ¿Me indica? ¿Sí o no, por favor? ¿El delta cuánto vale en este caso? El delta, por favor, ¿cuánto? A ver, lo leo todos. ¿Cuánto? 0, muy bien, Eduardo, gracias, Yomaira, perfecto. A ver, señoritas por ahí. A ver, esas señoritas de Ecuador. Adriana, Génesis, por favor, ¿estamos de acuerdo? Melanie, Kelly, Nayeli, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hugo, por favor, me indica 0. Perfecto, perfecto. Muy bien, Adriana, muy bien. Perfecto. Ahora, en este caso, profesor, sí existe cambios. Claro que sí, profesor. Tenemos una mola al lado izquierdo, mientras que 2 molas al lado derecho. Ah, cuidado, cuidado porque acá sí existe cambios. Perfecto. La tercera, profesor, existe cambio. Claro que sí, porque tenemos media mol para A y 2 mol para B, es decir, 2,5 mol al lado izquierdo y 1 mol al lado derecho. Entonces estamos hablando de cambios, ¿verdad? ¿Me indican sí o no? ¿Sí o no? Repito. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es lo que vamos a analizar a lo largo de este capítulo. Por favor, vuelvo y le repito. Los cambios asociados a caídas de presión, a cambios de presión, no se van a tocar todavía, se tocan en el capítulo 4, mientras que en el capítulo 8 se va a tocar cambios con la temperatura. Muy bien, entonces todos estos cambios de moles, debido a la naturaleza de reacción, se va a tener que trabajar ya sea para reactores continuos, es decir, el reactor por lotes, y para reactores de flujo continuo, CSTR, PFR y PBR. Pero quiero recalcar que los reactores de flujo continuo que se recalcan en el curso van a ser los de CSTR y los de PFR, porque disculpen, porque el reactor PBR está trabajado en el curso de reactores heterogéneos, ¿no? Asociado principalmente a la naturaleza del catalizador, lo cual es un capítulo muy, pero muy bonito, el cual se toca en reactores heterogéneos. Muy bien, acá hay una partecita más que se podría tocar, pero esto lo vamos a ver la siguiente clase. Por favor, me indica Jesús, ¿todo bien? Yomaira, Génesis, Eduardo, por favor, me avisan, ¿quedó claro? Muy bien, por favor, revisen un poquito la teoría. Ya sé que al final tenemos resumen de todo, pero es muy importante la teoría. Muy bien, voy a parar la grabación.